Bueno, a continuación, don Miguel Cruz Giraldez. Él es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, catedrático de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Fernando Herrera de Sevilla, profesor asociado en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Es especialista en literatura española contemporánea, autor de numerosas publicaciones y ha participado en congresos, reuniones científicas de este ámbito. También ha desarrollado varias líneas de investigación, como la relación entre literatura y medicina, literatura e historia, o literatura y religiosidad popular. Con una especial atención al caso de Sevilla, forma parte del grupo de investigación CEIRE de la Junta de Andalucía y ha obtenido premios muy relevantes por su labor investigadora. Es académico de número de la Academia Iberoamericana de la Rábida, correspondiente de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla, San Romualdo de San Fernando, Luis Pérez de Gara de Écija, Letras y Artes de Portugal y en Libri, en Lisboa. Asimismo es vicepresidente de la Junta Promotora de la Academia Andaluza de la Historia. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, mis palabras han de ser de gratitud a la ilustrísima señora doctora doña María del Carmen Calderón Berrocal por haberme invitado a participar en esta jornada sobre la mujer en la ciencia. El tema es realmente muy amplio y atractivo porque abarca un campo inabarcable. Ciencias puras, ciencias aplicadas, investigación, creación, humanidades, etc. Yo voy a ocuparme de un tema de mi especialidad, particularmente grato para mí, como es la valoración de una gran escritora, Emilia Pardo Bazán, a propósito de su papel decisivo en la introducción del naturalismo en España. Gracias también por las palabras de presentación que me dedicaron, espero no defraudarles. Y vamos ya a entrar en materia. Se ha cumplido recientemente el primer centenario de la muerte de doña Emilia Pardo Bazán. Falleció en Madrid el 12 de mayo de 1921, pero también el 170 aniversario de su nacimiento, pues vino al mundo en La Coruña el 16 de septiembre de 1851. Fue una escritora muy completa. Dominó la novela, el cuento y el relato breve, además del ensayo, la crítica literaria y el periodismo. Defensora del feminismo en su tiempo, se valió de su extraordinario don para la escritura y la comunicación en la defensa de los derechos de la mujer. Esto hace de ella, sin duda, una figura muy destacable y actual. Doña Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa nació en el seno de una ilustre familia gallega y muy pudiente. Era hija única del matrimonio formado por el conde pontificio de Pardo Bazán, don José María Pardo Bazán y Mosquera, del que le daría el título, y doña Amalia María de la Rúa Figueroa y Somoza. Su padre estaba muy convencido de la necesidad de potenciar los derechos de la mujer, y el primero de ellos era la educación, por lo que proporcionó a su hija la mejor de las instrucciones posibles, y fomentó desde niña su amor por la literatura. Además de la residencia familiar en la calle Tabernas, en La Coruña, el matrimonio poseía otras dos casas, una cerca de Sanjenjo, en la provincia de Pontevedra, y otra en Madrid, donde pasaba las temporadas de invierno. A la temprana edad de 9 años ya se iniciaba en la pasión por la lectura y la escritura. En la biblioteca paterna pudo acceder a una gran cantidad de lecturas. Sus libros preferidos en esta época eran Don Quijote de la Mancha, la Ilíada y la Biblia. Le fascinaban las obras sobre la Revolución Francesa y leyó también con gran deleite las vidas paralelas de Plutarco y la conquista de México de Antonio de Solís. En los apuntes biográficos que incluye la escritora en la primera edición de su novela Los Pazos de Ulloa, se refiere a su temprana afición a la lectura y a su permanente curiosidad intelectual. Devora incansablemente los libros que caen en sus manos y desde muy joven se relaciona con la élite cultural de su tiempo, por ejemplo con Giner de los Ríos o Menéndez Pelayo, conocido de su padre, a los que solicitaba aprobación y consejos literarios. Como puede verse, unas inquietudes y unas lecturas muy alejadas de lo que era habitual para una señorita
de lo que se llamaba entonces la buena sociedad de provincias, pues lo habitual eran obras religiosas de carácter piadoso, tuteladas además por los confesores. Y es que su padre, aunque noble pontificio y ferviente católico, era un hombre progresista, tanto en el plano social como político, para los parámetros de su tiempo. Este carácter plural y abierto influyó sin duda en la formación de la personalidad de su querida hija, que tuvo una educación esmerada, muy por encima de lo que era habitual, incluso en su clase, para una niña del siglo XIX. Durante las estancias familiares de invierno en Madrid, Emilia asistía a clase en un colegio francés protegido por la Casa Real, donde se introdujo en las obras de La Fontaine y Racine, además de en el conocimiento de la lengua francesa, lo que le sería especialmente útil posteriormente para sus viajes a Francia y conectar allí con el mundo literario europeo y tratar a autores tan relevantes como Víctor Hugo o Zola. A sus 12 años de edad, la familia decide quedarse también en La Coruña durante los inviernos, y allí la niña estudiará con preceptores privados. En esta época tan temprana escribe su primera novela, Aficiones peligrosas. Apoyada siempre por su padre, se negó a seguir la moda que limitaba la educación femenina al aprendizaje de la música, las labores y la economía doméstica. La suya fue una educación distinta y muy avanzada entonces para una jovencita. Recibió una formación sólida en todo tipo de materias, con atención especial a las humanidades y a los idiomas. Llegó a manejar con soltura el francés, el inglés y el alemán. No pudo acudir a la universidad, vetada entonces a las mujeres, por lo que los avances científicos y filosóficos los siguió a través de los libros y de los amigos de su padre. Pero a pesar de su carácter libre y de su perfil intelectual tan marcado, no pudo sustraerse al destino habitual de las muchachas de su clase. A los 16 años se casó con José Quiroga y Pérez de Deza, también de familia hidalga. Él tenía 19 años y era un estudiante de Derecho. La relación era muy bien vista por los padres de ambos. La boda se celebró en 1868 en Meirás y tras la ceremonia la pareja emprendió un largo viaje de novios por toda España. Como era también entonces frecuente, el joven matrimonio se instaló en la amplia casa familiar de los padres de ella. Durante varios años vivieron con ellos y viajaron juntos los cuatro por Europa. En 1869 ella y su marido se trasladan a vivir a Madrid, cuando José María Pardo Bazán fue elegido diputado en las Cortes tras la Revolución de 1868. Y cuando cesa, los dos matrimonios emprendieron un viaje de varios meses por Francia e Italia. Emilia publicó las crónicas de este viaje en el diario El Imparcial, recogidas después de uno de sus libros, Por la Europa Católica, en 1901. Y en ellas declaraba la necesidad de europeizar España, es decir, años antes de que propugnara Unamuno, recomendando viajar al menos una vez al año como medio para educarse, algo que estaba sin duda muy lejos del alcance de la inmensa mayoría de los españoles de entonces. Emilia Pardo Bazán reside en Madrid en aquellos años con su marido y pasa largas temporadas en Galicia y en el extranjero. Su viaje por Inglaterra, Francia, Italia y Austria amplía notablemente su cultura y el conocimiento de aquellas literaturas. El matrimonio mantenía una buena armonía. Ella lo apoyaba en su estudio de abogacía y él valoraba los intereses culturales de su esposa. Pasaron 8 años hasta tener su primer hijo, Jaime, en 1876. Luego nacieron Blanca en el 79 y Carmen en el 81. Se llevaban bien los dos, pero tenían caracteres muy distintos. José Quiroga era un hombre tranquilo, reservado, y ella era una mujer tenaz, voluntariosa, acostumbrada a imponerse y a lograr todo lo que se proponía. Al final el choque sería inevitable. La relación personal se fue deteriorando a causa de la creciente actividad pública e intelectual de Emilia, y cuando su marido le planteó una radical disyuntiva, o la literatura o yo, ella no tuvo dudas, la literatura. En 1884, tras 15 años de matrimonio, se separan. Una decisión muy valiente y poco común en una mujer de aquella época, y que solo era posible por su personal autonomía económica. La separación amistosa de su marido le permitió a Pardo Bazán entonces seguir ya con libertad su vocación literaria sin ningún obstáculo. Desde entonces fue una mujer todavía más libre, más independiente y volcada en sus intereses intelectuales. Quiroga se retiró a sus posesiones gallegas y ella continuó principalmente en Madrid, volcada en la literatura.
pero siguieron casados, claro, no existía el divorcio. Y él siguió además con interés su carrera literaria, incluso en alguna ocasión organizó algún homenaje que ella recibió en Galicia. Y cuando murió en 1912, la escritora guardó riguroso luto durante un año. La fecundidad literaria de la autora gallega fue excepcional. Su primera obra importante fue un denso estudio dedicado a la obra de Feijóo, estudio crítico de las obras del padre Feijóo, en 1876. Con este trabajo ganó su primer premio, compitiendo en el certamen con Concepción Arenal. En ese mismo año publicó su libro de poemas Jaime, dedicado a su hijo y editado por Francisco Giner de los Ríos. En esa época desarrolla asimismo una intensa labor de traducción y de difusión de las literaturas francesa, inglesa, rusa y portuguesa. Títulos como Los poetas épicos cristianos, de 1877, La revolución y la novela en Rusia, de 1887, o La pedagogía y la literatura del Renacimiento, en el 89, dan cuenta de la importancia de su dedicación a la crítica literaria, una actividad que cultivaría ya siempre. Por ejemplo, en su libro La literatura francesa moderna, de 1910, que refleja un conocimiento excelente de esta materia. En la década de los 80 su actividad periodística es también enorme. Escribe habitualmente las publicaciones más prestigiosas, como La Época, Revista de España, La Ilustración Artística, La Ilustración Española y Americana, El Imparcial, ABC, La Nación de Buenos Aires, etc. Y tomando el título de su admirado Feijóo, funda la revista Nuevo Teatro Crítico, que lleva adelante ella sola, sin ninguna colaboración ajena. Muy bien dotada, además, para la narrativa breve, Pardo Bazán publica algunas novelas cortas y alrededor de 500 cuentos, muchos de ellos editados primero en revistas o periódicos y recogidos luego en varias colecciones, como Cuentos de la Tierra, 1888, Cuentos de Marineda, en el 92, Cuentos de Navidad y Año Nuevo, en el 93, Cuentos Nuevos, en el 94, Cuentos de Amor, en el 98, Cuentos Sacro-Profanos, en el 99, Cuentos de la Patria, en 1902 ya, etc. Y publica también libros de viaje, como Al pie de la Torre Eiffel, en 1889. Por cierto, la Torre Eiffel se inauguró ese mismo año. Por Francia y por Alemania, en 1890, o por la España pintoresca, en el 95. Así como biografías históricas, San Francisco de Asís, en 1882, y Hernán Cortés, en 1914. Y ya en su ancianidad, la escritora realiza algunas incursiones en el teatro, con obras de escasa calidad y nulo éxito. Emilia Pardo Bazán escribió pues de todo, y abundantemente además: poesía, crítica, periodismo, libros de viaje, conferencias, discursos, novelas, cuentos, ensayos, cartas, teatro. Por ello se le atribuyó el expresivo apodo de Lope sin faldas. Era una Lope, como Lope de Vega, pero con faldas. O sea, una mujer polígrafa, ¿no? Escribía de todo. Pero sin duda alguna, la de novelista fue su faceta, su lado más relevante. Vamos pues a centrarnos aquí. Su dedicación a la narrativa se inicia con una novela autobiográfica todavía de escaso valor, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, en 1879, que es una obra aún romántica y realista al mismo tiempo, localizada en Santiago de Compostela. La publica en la Revista de España, influida por la lectura de Pedro Antonio de Alarcón y de Juan Valera, y todavía al margen de la orientación que su narrativa tomaría una década después. La autora confiesa imitar el género picaresco por su gran respeto a los clásicos del siglo de oro. Pero esta primera novela es poco significativa y menor si tenemos en cuenta las siguientes. Sin embargo, su éxito llevó a la autora a seguir ese mismo rumbo en la siguiente obra, Un viaje de novios, de 1881, sobre el matrimonio imprudente de una mujer joven, hija única de un nuevo rico y un hombre maduro. Es una obra híbrida en la que elementos propios del realismo se mezclan con otros característicos de la novela de tesis, en este caso los efectos negativos de un matrimonio concertado por conveniencia, y con abundantes descripciones de paisajes y personajes, que toma de Balzac y de Daudet, y que ya anuncian su interés próximo por el naturalismo. Las novelas de madurez de Pardo Bazán se caracterizan en primer lugar por la mezcla de realismo y naturalismo.
En esta narrativa es más fuerte la influencia de la novela contemporánea francesa que la española. La línea literaria conocida como naturalismo surge en Francia hacia 1870. Se trata de una vertiente dentro del realismo, si bien tiene rasgos distintivos muy definidos. Esta corriente pretendía llevar el campo de la ciencia a la novela, es decir, hacer una novela experimental con un fundamento científico. Se inspiraba en la filosofía positivista de Comte y además en las doctrinas de Taine y las teorías de Darwin sobre el origen de las especies. Este científico defendía que el hombre está determinado en sus actuaciones por las leyes de la herencia genética, el medio en el que vive y la lucha por la supervivencia. Y Taine había intentado acreditar que la obra literaria estaba condicionada por la raza, el ambiente y la época del autor. Pues bien, sobre estos fundamentos, el escritor francés Émile Zola fue el abanderado del naturalismo literario, al adoptar en su obra una concepción determinista de la existencia humana, según la cual el personaje está condicionado, determinado, por factores genéticos, ambientales y sociales que son ineludibles. Y este determinismo conlleva la negación o el cuestionamiento de la libertad humana y niega asimismo la responsabilidad del sujeto ante sus actos. En consecuencia, se infravaloran las influencias de orden intelectual, espiritual y educativo que el hombre recibe. Las teorías sobre el naturalismo literario fueron reunidas por Zola en sus libros Le Roman Expérimental, 1880, y Le Romancier Naturaliste, de 1881. Su propuesta naturalista se basa en la experimentación, es decir, propugna que el novelista no se limitará a observar la realidad objetivamente, sino que obtendrá documentos humanos indagando en los fenómenos psíquicos y de conducta, siguiendo el método experimental propio de las ciencias. Y elige como personajes de sus relatos a personajes muy primarios, violentos, locos, tarados, enfermos, alcohólicos, y los sitúa en unos ambientes miserables, degradados, donde se manifiestan las peores lacras sociales para mostrar la incidencia negativa que estas lacras ejercen sobre aquellos y por extensión sobre el hombre en general. La técnica literaria del naturalismo está basada en el descripcionismo, en la descripción acumulativa y minuciosa que se refiere a los aspectos más sórdidos de la realidad y se detallan prolijamente los ambientes miserables, los antros del vicio y la indigencia. El narrador se recrea en la crudeza de las situaciones. En el mundo literario y del público burgués, la novela naturalista suscitó por esta causa repulsa e irritación. Los novelistas Valera y Pereda en España fustigan con vehemencia esta corriente. Alarcón consideró que era literatura sucia, decía él, y Clarín, por el contrario, negaba su existencia conforme a la acepción verdadera del término. La tendencia naturalista dio así origen a una viva polémica entre los propios novelistas españoles. Y es que en España se produjo lo que podríamos llamar un naturalismo moderado. Emilia Pardo Bazán defendió el naturalismo y expuso sus aspectos teóricos en una serie de artículos publicados en 1882 en la revista La Época, recogidos luego en el volumen titulado La cuestión palpitante, de 1883. Intenta la escritora salir al paso de la acusación de que la corriente naturalista promueve e incita a la inmoralidad. Ella no lo considera así. Cree, sin embargo, que tiene defectos formales, como la falta de gusto o la falta de selección artística. Frente al naturalismo materialista francés, ella elogia el realismo español, en el cual, dice, confluyen materia y espíritu. Esta moderada defensa del naturalismo causó, sin embargo, una gran polémica. Se veía este alegato como algo indecente, que una mujer casada, madre y esposa respetable, abogara en favor de una literatura francesa considerada atea y pornográfica era algo escandaloso. En realidad, aunque Emilia Pardo Bazán criticaba el naturalismo, defendía el valor literario de Zola. Pero por ello se la identificó con la postura atea del escritor francés, con quien llegaría a entrevistarse. En esta coyuntura se produjo la ruptura de su matrimonio y los defensores de la religión y la moral encontraron un terreno abonado para el ataque a la persona, secundado por algunas personas que habían sido antes amigas y admiradoras suyas, como era el caso de don Marcelino Menéndez Pelayo.
Desde Francia, Zola acogió positivamente el texto y se mostró sorprendido de que su defensora en España fuera una mujer católica y aristócrata. El ensayo La cuestión palpitante y la novela La tribuna, de 1883, fueron el origen de la fama de escritora rebelde de Pardo Bazán, y los elementos del naturalismo fueron incorporados a su técnica narrativa. La tribuna es justamente considerada como la primera novela social y la primera novela naturalista española, aunque un poco antes ya esbozaba esta estética en Un viaje de novios, en 1881. En el prólogo que precede a esta obra explica la escritora su teoría de la novela, que habrá de basarse en la directa observación y el análisis minucioso de la realidad, que es lo que distingue para ella a la moderna escuela francesa, y atenerse a la verdad de todo lo observado. Sin embargo, esta técnica está atemperada en relación con el naturalismo francés. En La cuestión palpitante, como hemos dicho, defendía la escritora esta tendencia de las acusaciones de inmoralidad de que era objeto, aunque se manifestaba en desacuerdo con su estética. Coherente con este criterio, Pardo Bazán asume los postulados básicos del naturalismo: observación de la realidad, descripción detallista de la misma, temática relacionada con la influencia determinista del medio social, ambiental y genético sobre los individuos, y crudeza en el planteamiento de los temas y los argumentos. Nunca llega en las tesis al pesimismo determinista y radical de Zola, ni se complace como era en las situaciones más escabrosas. En la construcción de los personajes merece destacarse la maestría en el trazado de los rasgos psicológicos y de conducta, y la insistencia en su perfil físico y fisiológico, fortaleza, debilidad, enfermedad, alienación, como elementos decisivos de la personalidad y del carácter, rasgo este claramente naturalista. En estas novelas están representadas todas las diferentes clases sociales: la aristocracia, la burguesía, el proletariado y los marginados sociales. La narradora pone en contraste la vida de unos y otros, sus vicios, miserias y claudicaciones, y ofrece un testimonio muy elocuente de los males políticos, sociales y religiosos, como el caciquismo, la ignorancia, la lucha desleal por el poder político y la postergación del pueblo y las connivencias del clero con los poderosos. Los espacios de las novelas de Pardo Bazán son gallegos, urbanos como Santiago y La Coruña, o rurales, pequeñas pedanías y aldeas donde la escasa población vive diseminada, y los pazos, en los que conviven los señores y los criados. En algunas novelas aparecen de forma ocasional los escenarios madrileños, como en Morriña, Insolación o La Quimera. El estilo es claro, a veces prolijo en las descripciones, pero muy rico en colorido y plasticidad. El lenguaje de la narradora es culto y el de los personajes es espontáneo, de gran viveza y expresividad. Abundan las construcciones y el léxico en lengua vernácula y giros coloquiales. Dos etapas determinan la evolución de la novelística de madurez de la gran escritora gallega. En la primera hay una fuerte presencia de elementos naturalistas. En la segunda hay una evolución hacia una línea más idealista, una reacción, diríamos, de signo espiritualista, tal como se observa también en la obra de Galdós. A la primera pertenece la novela más importante de Pardo Bazán. En La tribuna hay evidentes rasgos naturalistas. La protagonista es Amparo, una mujer, una obrera de la fábrica de tabaco de La Coruña, ciudad a la que se llama en la obra con el nombre de Marineda, que ha sido seducida y abandonada por un joven de buena posición y se verá empujada a la acción política por su penosa situación familiar, como madre soltera y laboral, lo que despierta su conciencia de clase. La escritora incorpora por vez primera en la novela española al proletariado, antes que Galdós y Blasco Ibáñez, y describe los métodos industriales, formas de trabajo, duros horarios y el ambiente obrero en unos años de intensa movilización social, a la vez que realiza también un profundo análisis del mundo femenino y de la doble carga la moral de las obreras, como madres y proletarias. Se trata en suma de un alegato en defensa de los derechos de la mujer trabajadora. Describe también la autora el mundo miserable y sórdido en que vive la protagonista, sus apuros económicos y las tensiones políticas y laborales del entorno. El cisne de Vilamorta, de 1885, es la novela más cruda de Pardo Bazán.
la que muestra quizá un naturalismo más descarnado y más cercano al naturalismo francés. Se relata una doble historia amorosa que acaba con el suicidio del protagonista. Los hechos se narran con toda clase de detalles escabrosos: una violación incestuosa, un hijo natural lisiado, taras, enfermedades, fracasos, deudas, abandonos. El ambiente mezquino del pueblo de Vilamorta contribuye a desencadenar la tragedia. Ese mismo año publicó también La dama joven, en la que habla de una crisis matrimonial, justo tras la separación entre ella y su marido. O sea, aquí hay un componente claramente autobiográfico. El arte narrativo de la escritora llega a su punto culminante en Los pazos de Ulloa, de 1886, y su continuación, La madre naturaleza, de 1887. Poseen ambas una sólida estructura, argumentos de gran interés, personajes muy bien caracterizados física, psíquica y moralmente dentro de la diversidad, y espléndidos escenarios campestres de Galicia. La naturaleza adquiere así en estas obras un enorme protagonismo, especialmente en la segunda. Los pazos de Ulloa es la culminación del método naturalista aplicado a la novela por Emilia Pardo Bazán. Es su novela más famosa y la que la consagró como una de las grandes escritoras de su tiempo. En ella describe la decadencia de la oligarquía terrateniente, que ha perdido ya su papel de liderazgo social, la nobleza degradada, una patética pintura de la decadencia del mundo rural gallego y de la aristocracia. Varios temas se plantean. Uno de ellos es el enfrentamiento entre dos mundos y dos formas de vida: la civilización de la ciudad, moderna y progresista, y la rural, muy aferrada a la tradición y a las costumbres inmovilistas del pasado. La oposición entre ambos mundos se encuentra representada de una forma elocuente en la configuración de los personajes principales. Por una parte, Nucha y don Julián, procedentes de un entorno urbano, son personas sensibles y bondadosas. Por otro lado, don Pedro Moscoso e Isabel, habitantes del agro primitivo, son violentos, inmorales y arrastrados por las pasiones más primarias. Se plantea además un tema de carácter político-social: la lucha de la aristocracia caciquil y del clero por conservar el poder político y sus privilegios, un poder cuestionado porque la acción transcurre en el tiempo de la gloriosa, en 1868. El argumento relata en síntesis el fracaso de un matrimonio, un asunto recurrente en la obra de Pardo Bazán, entre personas de distinto carácter, educación y sensibilidad, y el sometimiento y vejación de la esposa por el marido en un contexto hostil. También se aborda el tema del clérigo que se enamora, trazado por Valera en Pepita Jiménez y por Clarín en La Regenta. Parte de la crítica considera que el sacerdote don Julián es precisamente el personaje principal de la novela. Y en La madre naturaleza se narra el idilio incestuoso entre dos jóvenes: Manuela, hija legítima de don Pedro, y su hijo natural, Perucho. Ellos no saben que son hermanos de padre, y sucumben al impulso sexual bajo la influencia avasalladora de la madre naturaleza. La tesis determinista se rebate, sin embargo, en el triste desenlace de la obra: la separación de la pareja y el sometimiento de los enamorados a las leyes humanas y divinas. La madre naturaleza fue considerada en su momento como uno de los ejemplos más ortodoxos del naturalismo español, pero es evidente la propuesta que late en esta obra: el espíritu debe dominar a la naturaleza, al impulso. Hacia 1890, coincidiendo con la muerte de su padre, la obra narrativa de Pardo Bazán evoluciona hacia un mayor simbolismo y espiritualismo, muy patente en obras como Una cristiana, de 1890, La prueba, de ese mismo año, La piedra angular, del 91, La quimera, de 1905, La sirena negra, de 1908, o Dulce sueño, de 1911. Las dos primeras tienen una semejanza argumental. La protagonista renuncia a una pasión amorosa adúltera gracias a la ayuda de la fe religiosa y el sentido del deber moral y conyugal. El personaje principal de La quimera es un pintor frustrado, atrapado por la bulia y el ambiente de degradación moral que lo rodea. Encontrará la ansiada paz interior cuando regresa a su tierra natal, Galicia, y allí recupere la fe religiosa. Por su posición social, doña Emilia Pardo Bazán gozó de una libertad en verdad inusitada para una mujer de su época.
y este hecho facilitó su plena dedicación a la literatura. Tuvo amistad y correspondencia con importantes escritores coetáneos. Clarín le prologó la edición en libro de La cuestión palpitante, aunque no siempre fue amigable la relación de doña Emilia con Leopoldo Alas, que en otras ocasiones hizo objeto a Pardo Bazán de sátiras inmerecidas. Con Galdós mantuvo una larga amistad y algo más, de la que ha quedado un nutrido epistolario de 1881. Y de los últimos años del siglo data su relación amistosa con Unamuno y con Blasco Ibáñez. Su actividad literaria fue incesante y abarcó, como hemos dicho, los más diversos géneros. Fue una excelente promotora cultural, llevó una intensa vida social, frecuentaba el Ateneo de Madrid y recibía en su casa madrileña, en la calle de la Princesa, a notables personalidades españolas y extranjeras del mundo de la cultura, de las artes y de la política. Defensora ferviente de la mujer, postulaba que ésta recibiera instrucción y educación, igual que el varón. Una actitud feminista explícita en su ensayo y conferencias y abundantemente reflejada en sus novelas y cuentos, que le ocasionó, sin embargo, críticas reiteradas de sus ilustres colegas varones. Algunos de ellos impidieron su ingreso en la Real Academia Española y otros, con marcado desinterés, propiciaron el abandono de la cátedra de literaturas neolatinas en la Universidad Central de Madrid, para la que doña Emilia fue nombrada con carácter extraordinario por el gobierno en 1916. De clara inteligencia y mente lógica, su afán de conocer y de transmitir conocimientos era ilimitado. Los rasgos más destacados de su carácter son el tesón, la energía, la voluntad y el apasionamiento. Las causas de las que creía era apasionada. De convicciones católicas, Emilia Pardo Bazán consideraba la religión como la base del orden moral y social, aunque en su vida privada se mostró alejada de algunos preceptos. Como otros escritores de su tiempo, intentó conciliar las ideas progresistas y reformadoras de la sociedad moderna con el sustrato ideológico básico de la tradición. En ciertos momentos mantuvo algunos contactos con el carlismo. Ella se proclamaba ecléptica, y lo era en verdad. Por eso mismo fue tildada por unos de inmoral y por otros de reaccionaria. La vida y la personalidad de la escritora resultan por ello fascinantes y muestran aspectos especialmente destacados y atractivos para el mundo de hoy, como su adelantado feminismo y sus relaciones amorosas. Vamos a centrarnos un poco en esto. Emilia Pardo Bazán fue abanderada en la defensa de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos, tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. Se definía ella a sí misma como una feminista radical. Decía. La creación de la revista mensual Nuevo Teatro Crítico, que mantuvo entre 1891 y 93 y que hizo ella sola, complementada con la creación de la colección Biblioteca de la Mujer, que fundó y dirigió entre 1892 y 1914, con ediciones tan relevantes como La esclavitud femenina, de John Stuart Mill, o La mujer ante el socialismo, de Auguste Babel, son clave en el afán de nuestra escritora por formar a las mujeres. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su esmerada educación y sus frecuentes viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1892 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, celebrado en Madrid, criticando abiertamente en su intervención la educación que las niñas recibían en España, considerándola una suerte de dogma de su carácter para inculcarles los valores, en realidad más bien antivalores, de pasividad, obediencia y sumisión a sus futuros maridos. También reclamó para todas las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a todos, incluida la universidad, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad. El 9 de febrero de 1905 se convirtió en la primera mujer admitida como socia en el Ateneo de Madrid. Aunque ya era una reconocida escritora y había pronunciado conferencias allí, no podía entrar en la docta casa como miembro de pleno derecho. Tras su admisión, solicitaron inmediatamente su ingreso otras dos destacadas feministas, Blanca de los Ríos y Carmen de Burgos, admitidas el 10 de marzo. Un año después, en 1906, fue la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Doña Emilia abriendo caminos.
Ella fue también la primera mujer en ocupar una cátedra universitaria, la de Literaturas Neolatinas de la Universidad Central de Madrid, en 1916. Pues aunque no estaba investida de los grados académicos exigidos, su gran conocimiento de la cuestión la hacían sin duda idónea para su desempeño. Y en 1910 fue nombrada consejera de Instrucción Pública por Su Majestad el Rey don Alfonso XIII. Lamentablemente los alumnos universitarios rechazaron el magisterio docente de doña Emilia y se negaron a asistir a sus clases. Ante esta cerrazón ella se acabó desanimando y renunció a su cargo. Pardo Bazán tuvo una intensa vida social que nunca limitó su actividad como escritora. Concentraba sus compromisos públicos en los meses de estancia en Madrid y sus trabajos literarios en las temporadas que pasaba en Galicia, generalmente en el Pazo de Meirás, famoso por otros motivos, ¿no? Pero fue ella quien lo mandó construir en 1893 sobre unos terrenos heredados de su familia. Desde su primer traslado a Madrid comenzó a relacionarse con políticos e intelectuales de la época, entre ellos Eugenio de los Ríos, amigo de su padre, con quien compartió las preocupaciones reformistas y el gran interés por la educación, y a quien ella consideró como uno de sus mejores amigos. También Menéndez Pelayo, de quien se acabó distanciando a raíz de la polémica de su escrito de defensa del naturalismo en 1983. También tuvo amistad con Pérez de Ayala, Unamuno, Campo Amora, cuya tertulia asistía, Clarín o Fernández Flórez. Tuvo asimismo enfrentamientos, cosa muy común en la vida literaria, con otros escritores, así con Pereda, sobre todo cuando éste declaró que una mujer no podía ser académica. Mejor relación tuvo con Valera, pero tampoco don Juan la apoyó cuando ella quiso ingresar en la academia. Además, Emilia Pardo Bazán admiró y patrocinó las obras de los pintores más innovadores de su tiempo, como Sorolla, Romero de Torres, y de los políticos más importantes de su época destaca su amistad con Castelar, Pi y Maragall, Cánovas, Romanones y Canalejas, con quienes tuvo también contactos y debates. Fue pues una mujer muy culta y muy bien relacionada en los círculos literarios y oficiales de la España de su tiempo, y mantuvo estrechos contactos con las figuras más relevantes de su tiempo. Y de estos contactos surgieron también relaciones amorosas. Especialmente importante fue la que mantuvo durante muchos años con Benito Pérez Galdós. El trato fue primero epistolar y sus detalles se revelaron en 1973 tras la publicación de 32 cartas inéditas de doña Emilia Galdós. Según Carmen Bravo Villasante, es posible que el inicio de la correspondencia datara de 1881. De ella se desprende que la amistad de carácter literario, los dos eran entonces destacados novelistas seguidores del naturalismo, fue derivando hacia una intimidad amorosa cuando Pardo Bazán se separa de su marido. Empezaron entonces un estrecho contacto que duró más de 20 años y que pasó por muchas vicisitudes, a causa sobre todo de las relaciones esporádicas de ella con otros hombres, con jóvenes como Narciso Oller o Lázaro Galdiano. Unas infidelidades que dolieron mucho a don Benito, aunque ella le pidió perdón por la aventura con el prócer y gran coleccionista Galdiano, diciendo que fue un error momentáneo, decía, de los sentidos, fruto de las circunstancias imprevistas. Este episodio lo reflejaría Galdós en sus novelas La incógnita y Realidad, y Pardo Bazán en Insolación. Ya hemos dicho que doña Emilia era una mujer muy voluntariosa, tenaz y constante en sus objetivos y acostumbrada a salirse con la suya, a conseguir las metas que se proponía. Pero hubo un deseo que se le escapó, el de ingresar en la Real Academia de la Lengua. Pardo Bazán vivió la conciencia feminista considerando que la igualdad entre hombres y mujeres era una meta posible y justa. Pero había nacido en 1851 y entonces, y hasta muy bien entrado el siglo XX, el contexto social era inmovilista y misógino. Por eso uno de sus empeños fue la presencia de la mujer en las instituciones culturales. Aun consciente del sexismo que imperaba, propuso a Concepción Arenal para la Real Academia, pero fue rechazada su candidatura, como también lo fue la de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y la suya propia, tras haberlo intentado hasta en 3 ocasiones, en 1889, 1892 y 1912. En esta última, la Academia alegó un defecto de forma en el expediente de solicitud, ¿no? A pesar de que la escritora había logrado el apoyo de destacados intelectuales y de campañas a su favor en periódicos de Madrid y de Galicia. Y méritos le sobraban para ocupar un sillón,
Como ensayista, editora, historiógrafa, solo la aventajaba Menéndez Pelayo, y como novelista, Galdós. La obra de Pardo Bazán era inmensa y la autora gozaba de un gran prestigio, pero chocaba contra un muro de inercia e intolerancia. A pesar de que entre los primeros académicos del siglo XVIII había mujeres, a lo largo del XIX, como ha expuesto mi predecesora, pues se produjo un claro retroceso en el papel y la visibilidad de la mujer en la vida social y académica y en la vida pública en España. Y en la academia se consolidó esta misma línea, ¿no? Digamos que devino en un selecto club de varones. No todos, por cierto, con el bagaje que tenía doña Emilia cuando presentó su candidatura. Como ella decía, si yo me hubiera llamado Emilio, qué distinta habría sido mi vida. Creo que sí, es verdad. Por lo menos hubiera sido académico. La frustración personal no fue, sin embargo, un fracaso para ella, sino más bien para una institución que se había quedado anclada en los prejuicios más rancios y no sabía cómo rechazar sin demasiado descrédito a la que era sin duda la mejor escritora española contemporánea. Pero en esta coyuntura crítica se produjo la justa compensación moral, una especie de justicia poética que vino de la mano de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Como desagravio, en 1912 muestra esta querida corporación su solidaridad con doña Emilia y la nombra académica de honor de la Academia de Córdoba. El impulsor de la iniciativa fue don Enrique Romero de Torres, que era el director y hermano del genial pintor. La comunicación oficial, el diploma de su nombramiento, la medalla y las insignias le fueron remitidos a Madrid, y ella lo agradeció mucho. Escribió: esta academia ha dado una lección a la otra, se refería a la nacional. Escribió reconocida, doña Emilia. Y en adelante siempre luciría con orgullo sobre su pecho la medalla de académica en los actos oficiales a los que asistía. Y voy ya concluyendo. A mis colegas extranjeros les llama bastante la atención la proclividad que tenemos los españoles a celebrar los diversos aniversarios, cincuentenarios, centenarios, etcétera, relacionados con nuestros escritores. Y es que tal vez en Inglaterra no sea necesario aprovechar una coyuntura de carácter cronológico para estudiar a Shakespeare, o en Francia para hacer lo mismo con Proust, por ejemplo. Pero en España nos hemos habituado a trabajar al son de estas efemérides. No sé si será bueno o malo, pero desde luego es así. Incluso contamos con un organismo público destinado a este fin, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Y en torno a hitos señalados se organizan exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, así como abundantes publicaciones. En el caso de Emilia Pardo Bazán hay que decir que la atención crítica a la autora y su obra han sido constantes, incluso ya en vida de la escritora. Así, la primera edición de sus obras completas se imprimió en Madrid en 1891 y constaba de 43 volúmenes. Luego se editarían otras más completas póstumamente, en 1924. Federico Carlos Sainz de Robles hizo otra gran edición con estudio y notas, pero limitada a la narrativa, obras completas, novelas y cuentos, en 1947, en 2 volúmenes. Y años después, la misma editorial publicó una selección con ese título, encargada al hispanista Harry Kirby, en 1973, en 3 tomos, con una amplia introducción y un extenso aparato de notas y apéndices. Y la Biblioteca Castro asumió ya en nuestros días la rigurosa tarea de publicar íntegra la obra narrativa del autor, obras completas, entre 1999 y 2005, 12 volúmenes, a cargo de 2 grandes especialistas, Darío Villanueva y José Manuel González Herrán. Y los estudios sobre Pardo Bazán no han faltado nunca tampoco, desde su tiempo hasta hoy, por lo que se puede decir con absoluta propiedad que estamos ante una escritora que es un clásico permanente y muy actual. Emilia Pardo Bazán manejó con libertad las paradojas de su vida. Fue conservadora y libertaria, tradicional y feminista, e intelectualmente una figura poderosa, a caballo entre los siglos XIX y XX. Y por su posición de privilegio en la sociedad de su época, luchó contra los prejuicios y abrió el camino a las ideas feministas en nuestro país. Y no le fue fácil. Ella podría haber optado por disfrutar plácidamente de un cómodo estatus en la alta sociedad,
a la que por comuna pertenecía, y haber hecho una literatura amable, complaciente con la mentalidad de su clase. Pero optó por algo distinto y radicalmente escandaloso entonces: ser fiel a sí misma, a sus ideas, hasta el punto de arriesgar su buen nombre, su prestigio y reputación, y hasta su propio matrimonio. Su horonda y voluminosa figura no es desde luego acorde al canon de hoy, pero bien sabemos que los cánones de belleza son muy cambiantes. Doña Emilia fue, sin embargo, una notoria beldad de su época, acorde a la estética de la época isabelina, que despertó pasión entre muchos de sus contemporáneos. Fue algo tan raro y tan escandaloso como una mujer libre, y como tal ejerció, tanto en su vida privada como en su vida literaria. Alcanzó muy importantes distinciones oficiales. Fue dama de la Gran Cruz de la Orden de María Luisa, obtuvo el reconocimiento por su majestad el rey de su título de condesa pontificia en 1908, fue catedrática extraordinaria de la Universidad en 1916, Cruz pro Ecclesia Pontifice, concedida por su santidad el Papa Benedicto XV, etc. Académica también, como hemos dicho, de la Real Academia de Córdoba. Pero el mayor honor que obtuvo en su vida fue sin duda la fidelidad de sus lectores, el éxito como escritora, que fue la recompensa de su pasión por la literatura. Gozó de la estima de escritores y políticos, se movió en la vida literaria, cultural y social con gran libertad, donde brilló con luz propia, y triunfó como mujer en un mundo de hombres, algo que algunos no le perdonaron. El 12 de mayo de 1921, a los casi 70 años de edad, una complicación en la diabetes que padecía le provoca la muerte. Falleció en su domicilio del número 35 de la calle de San Bernardo, en Madrid. Al día siguiente toda la prensa hablaba de la gran escritora, que tras la misa de Corpore y Sepulto fue enterrada en la cripta de la iglesia madrileña de la Concepción. Hoy, algo más de un siglo después de su desaparición, nos queda el ejemplo de una mujer avanzada, muy adelantada a su tiempo en la defensa de los derechos femeninos. Y nos queda, ante todo, su ingente y comprometida obra, tan diversa en tonos y géneros, y particularmente valiosa en su faceta narrativa. El mejor homenaje que podemos hacer a Pardo Bazán es, pues, leerla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tan concienzuda conferencia y minuciosidad de tus investigaciones. Bien, buenos días. A continuación intervendrá con su ponencia sobre Concepción Arenal la profesora doctora doña María Fidalgo Casares, que es una gran especialista en la pintura de Ferrer Dalmau, el pintor de batalla, uno de los mejores artistas plásticos actuales. A él ha dedicado una parte de su producción científica, además de otros temas que son también de su interés. Hoy nos va a hablar sobre una de las grandes figuras de la cultura, del pensamiento español de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Así que tiene ella la palabra. Ella es académica correspondiente de la Real Academia de San Romualdo de San Fernando, y también es académica de la Andaluza de la Historia. Así que es una destacada intelectual, una destacada profesora y académica y especialista en el tema que nos va a comunicar. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Pablo Olavide por darme la oportunidad de acercar la figura de una mujer grandiosa. Yo vivo en Sevilla desde hace 30 años, pero soy gallega, con lo cual me hace especial ilusión venir a hablar de la gallega más importante del siglo XIX desde el punto de vista del pensamiento, y que además anteriormente se ha hablado de la gallega literata más importante del siglo y europea, por supuesto, que es Emilia Pardo Bazán. Y son dos mujeres complementarias y dos mujeres muy distintas, pero que hicieron una ímproba labor, sobre todo en el favor de los derechos de la mujer y de los derechos sociales. Esta que tenemos aquí es doña Emilia Pardo Bazán, de noble cuna, una mujer apoteósica en todos los sentidos, una mujer extrovertida, una mujer apasionada de la moda, que siempre iba vestida con grandes sombreros, era una fashion victim, fue ensayista, poeta, literata, novelista, cronista, corresponsal en periódicos europeos. Bueno, fue un prodigio, y además estaba orgullosa de serlo y lo exhibía públicamente de una manera muy ostentosa, como podemos ver en alguna de sus imágenes.
Sin embargo, nuestra Concepción Arenal, no tenía nada que ver con ella. Era una mujer que nunca quiso llamar la atención sobre su feminidad porque pensaba que eso le restaba credibilidad en sus doctrinas y en su pensamiento. Querían que la vieran como pensadora, por lo que pensaba y por lo que opinaba. Y pensaba que adornar su condición femenina era un poco apartar el interés o frivolidad sencillamente, y quería... Por eso siempre vestía, decían que con hábito talar, o sea, prácticamente como un monje, siempre de gris, de marrón, con el pelo muy recogido, siempre apartando a su feminidad porque quería llamar la atención sobre lo que ella pensaba que tenía que decir, que era sobre todo la justicia social, que fue su principal leitmotiv, una justicia social que llevaría a todos los campos de la marginación, empezando por la mujer, pasando por los presos, por los obreros, por los huérfanos. O sea, la labor de Concepción Arenal, bueno, es la mujer pensadora más importante del siglo XIX y, curiosamente, es la que está más presente en el callejero español después de Isabel la Católica. En muchísimas calles de España hay Concepción Arenal y nadie sabe quién fue Concepción Arenal. Nace en Ferrol en 1820 en el seno de una familia militar. Su padre, que era sargento mayor, había querido ser abogado, pero la guerra de independencia se lo impidió y tuvo que irse a la guerra y no pudo concluir sus estudios de Derecho. Pero ella nació amparada por un padre que tuvo una influencia fundamental en su vida, fundamental. Su padre, don Ángel del Arenal, era un hombre muy liberal que no solo luchó la guerra de la independencia, sino que luego sufrió presidio y cárcel en la época de Fernando VII. Estuvo entrando y saliendo de la cárcel continuamente, apelando a esos principios de libertad, fraternidad, esos principios liberales que le habían llevado a luchar en la guerra de independencia. Y en este ambiente nace Concepción, que tiene pasión por su padre. Una pasión que la llevará hasta la muerte. De hecho, cuando muere, dijo que me gustaría ser recordada como la digna hija de un padre virtuoso, porque siempre adoró en su padre pues esos ideales que le inculcó. Hasta en el testamento le inculcó que sus hijas siguieran con ese legado de luchar por la libertad y por la justicia. Y eso siempre, aunque se murió siendo ya muy pequeña, fue una cosa que la tuvo como toda su vida, estuvo siempre pensando en que tenía que continuar la labor de su padre. Como digo, muere a los 9 años y ella se tiene que marchar porque la madre no puede, con las hijas que tiene, no puede sobrevivir y se va a casa de la familia paterna. La familia paterna, bueno, este es Fernando VII, el que, como digo, no solo encarcela episódicamente al padre de Concepción, sino que acabará con su vida, no lo ejecuta, pero sí en la cárcel acaba muy enfermo y muere de la prisión. Se tiene que refugiar en Cantabria es donde vivía la familia del padre, en concreto cerca de Potes, y allí pues ella se encuentra pues tremendamente feliz. Por un lado porque se ve libre. Ferrol es una ciudad muy militarizada, una ciudad de provincias con este ambiente un poco opresivo, y ella se encuentra con esta naturaleza maravillosa que le hace vivir en las montañas. Y por otro lado están en contacto con la biblioteca de su padre, que está en esta casa, y también con una abuela que le habla mucho de su padre y que contribuye un poco a alimentar esa pasión que tiene esta niña por la libertad, y se pone una lectora compulsiva, se lee todo lo que hay, se lee todas las bibliotecas del pueblo y debe mucho a ese espíritu libre, ese espíritu indómito, pues a la naturaleza romántica de esos paisajes de Cantabria y a esa gran formación intelectual que siendo niña pues la adquiere. Pero cuando ella es mocita, como se suele decir, la madre piensa que esta aldea no es suficiente para un porvenir para una niña, que lo que tiene que hacer es casarse bien. Y entonces, pues también al amparo de unos parientes ricos, se trasladan a Madrid. Y en Madrid ella va a una escuela de señoritas y que ella dirá que es el arte de perder el tiempo. Porque ella, acostumbrada a esta vida intelectual interior, pero grandísima, pues que enseñaban pues, bordar, coser, un poquito de francés, un poquito de piano, y ella se siente frustradísima, pero es un colegio católico, y lo que sí es que tiene unas creencias católicas profundísimas, que eso yo creo que han jugado un poco en su contra, porque eso de que sea tan católica, pues parece que a cierto feminismo progresista pues, no les gusta. Pero ella siempre, es verdad que fue muy crítica con la Iglesia, pero que era de un catolicismo muy pragmático, muy pragmático. Ella se forma en esta escuela, pero visita todas las bibliotecas que puede, se lee todo lo que puede, y la madre ya desesperada con ella porque ella no es presumida, no quiere salir, en cambio la hermana pues ya está en el mercado, como se suele decir. El caso de cuando su abuela se pone enferma, pues la madre no se corta un pelo, le dice a la hija, mira, tu hermana tiene más posibilidades que tú
tal y como estás, que te vas a quedar a vestir santos, vuélvete al pueblo. Pero bueno, ella se volvió encantada. Se volvió encantada al pueblo y allí tuvo la suerte de que conoció a Monasterio, que era un violinista muy comprometido en obras sociales. Tiene una fundación que se llamaba San Vicente de Paúl y ella empieza a participar en la Fundación San Vicente de Paúl y empieza a adquirir un compromiso muy grande con lo que es la justicia social a través de la caridad. La caridad como justicia, no como compasión, sino como justicia. Y ella pues empieza a escribir sus primeras obras. Pero antes, cuando la abuela muere, que no se me olvidó decirlo, le deja un dinerito. Y con este dinerito, pues ella se puede ser un poco libre y decide estudiar leyes. Decide estudiar leyes, coge unos ropajes que tenía de su padre en estas Cantabria y va a la universidad, y en la universidad ella pues empieza a asistir vestida de hombre. Vestida de hombre porque las mujeres no tenían acceso a la universidad. Y como va vestida de hombre, al principio no se dan cuenta, pero luego sí. Y cuando se dan cuenta, pues intentan prohibirle el acceso, ella lucha por quedarse. Hay un estudiante providencial que la apoya, un estudiante mayor, que luego se casará con ella, como en las novelas, y entonces consigue que el rector le haga un examen durísimo sobre lo que están dando en ese momento en la Universidad de Letras. Y ella hace un examen sobresaliente. Tanto es así que la dejan quedarse, eso sí, con unas circunstancias draconianas. Tiene que entrar todos primero, tiene que quedarse escondida en el cuarto del bedel. Bedel es como antes se llamaban los conserjes. Hasta que no entren todos no puede entrar ella tiene que entrar detrás y tiene que salir la primera para que no lo vean, porque como solía decirse, pues las mujeres a veces entretenían a los hombres, entonces pues no interesaba. Pero bueno, ella eso era una sólida formación, esos 3 años que está allí, no se puede examinar de nada porque no podía. Bueno, sale con un marido estupendo además, un marido que siempre la comprenderá, que incluso la llevará con ella a las tertulias disfrazada de hombre para que ella pueda acudir. Y el marido trabaja en este periódico que se llama La Iberia, donde es un periódico arrebatadoramente liberal, donde el marido escribe pues, editoriales muy combativos y ella también le ayuda. Y cuando él se pone enfermo, es ella la que los escribe, con el nombre del marido. Cuando muere el marido, ella confiesa que los últimos editoriales, que habían sido además muy parangonados, que habían sido de ella. Y, hombre, le hacen el favor de que ella lo siga escribiendo cobrando la mitad. Bueno, lo que se llama ahora la brecha salarial. Pues ahí está, cobrando la mitad. Pero poco le duró el tiempo porque al cabo de unos meses no la dejan, porque los artículos de política, religión y otra cosa más, no sé qué, tenían que estar firmados. Y entonces una mujer no podía firmar y se quedó pues sin el poco dinero que tenía y tuvo que volver de nuevo a Cantabria. Y aquí pues está en contacto con este Jesús de Monasterio, ya se imbrica completamente en la obra de San Vicente de Paúl, una obra caritativa y una obra filantrópica a través de la caridad, de la educación, y ya empieza a tomar conciencia, aunque ya había escrito algunas cosas, pues hasta zarzuela, había escrito una zarzuela, había escrito novelas, pero escribe su primera obra de enjundia, que es esta, la beneficencia, la filantropía y la caridad. Es una obra fundamental, tan importante, que ya lo presenta el premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pero claro, como sabéis que cuando hay premios se presenta el trabajo por un lado y luego va un sobre que se llama Aplica, que eso lo doy, donde se escribe el nombre, ella puso el nombre de su hijo. Entonces ella gana el premio, todo el mundo parangona el trabajo, pero cuando van a dárselo se dan cuenta que es un niño de 10 años. Entonces pues ella da la cara, dice que es ella, pero claro, como habían parangonado tanto el trabajo, no podían decir no te lo damos porque eres una mujer. El caso es que lo consigue, es la primera que lo consigue. Y no solo es eso, sino que ella ya deja en evidencia los 3 hitos de parte de su legado doctrinario. Por una parte, la beneficencia, desde el punto de vista oficial. Es decir, el Estado tiene que responsabilizarse de las obras benéficas, como justicia, no como caridad. O sea, la beneficencia es, para ella, son las labores públicas que tienen que hacer los Estados. Luego la filantropía, que tiene que ser una empresa individual. La gente que tiene posibles, que tiene dinero, por justicia, tiene que comprometerse en esa justicia social, en hacer obras de caridad. Y por otro lado, la caridad cristiana. Y son 3 ámbitos que para ella tienen que ir juntos. O sea, no puede ser, no, ya la Iglesia les da, no, tienes que darles tú y tiene que darle también el Estado. O sea, son 3 ámbitos que tienen que trabajar al unísono a través de la justicia social.
Y esto la hace muy famosa y luego publicará este libro, que esto ya es completamente una revolución, que es El Visitador del Pobre. Esta obra sale publicada en 5 idiomas, la publica en 1863 y es de tal impacto que el ministro de turno pues la nombra la primera visitadora de cárceles de la historia. Es la primera mujer que es funcionaria y además en 3 meses hará visitar a todas las cárceles de Galicia y hará 400 entrevistas. Y no solo eso, sino que ella articula una sociedad civil que se llama las Magdalenas, que eran señoras que iban a atender a las presas, o bien a enseñarles a leer y a escribir, o a bordar, o sea, para que tuvieran un seguimiento. Y estas Magdalenas también lo que hacían era, cuando las presas salían de la cárcel, preocuparse un poco por su porvenir, dónde están, qué es lo que van a hacer, buscarles un trabajo, con lo cual iba articulando esa parte oficial con esa parte filantrópica. Y pues hizo muchísimo a través en su trabajo de cárcel, muchísimo. Desde las condiciones de vida, dormían en el suelo, apenas salían al patio, el tema de la higiene, lo que se llama la ética de la compasión. Me gusta mucho esta frase, ética de la compasión. Se convierte en la primera trabajadora social reconocida, porque se preocupó también de la formación, de qué estaban haciendo mientras estaban en la cárcel, poder buscarles un porvenir. Estudió también la criminología, la doctrina penitenciaria. Fue pionera absoluta. Y se dio cuenta de que las cárceles, los funcionarios estaban un poco militarizados, es decir, no estaban preparados para atender a las cárceles. Y ella abogó porque hubiera una especialización de los funcionarios que atendieran a las cárceles. Estos cabos de vara, que además no sé si se llamaban así porque tenían la vara muy larga, pero la verdad es que infringían graves castigos físicos a las presas, y ella pues hizo una defensa encarnizada de todo. También de que había que redimirse por el trabajo. Ella decía, odia al delito, pero compadece al delincuente. O sea, cómo ella quiso empatizar con esas personas descarriadas que por las circunstancias de la vida pues habían llegado ahí. Y que tuvieran una formación. Esto fue completamente pionero, que se les enseñara un oficio dentro de la cárcel, para que luego al salir pues pudieran redimirse. Y por eso se considera también el antecedente de los derechos humanos, porque además por ella se pusieron, por ejemplo, los colchones por primera vez en muchas cárceles españolas. Y, bueno, aquí tenemos algunas cosas de las cárceles, el Cabo de Vara, también las penas de muerte, como ella no solo protestó sobre las penas de muerte, sino sobre el circo que se montaba en torno a la pena de muerte, los espectáculos públicos, por ejemplo. Y luego una cosa muy curiosa de los traslados de los presos. Antes era muy normal los traslados de cárceles, no sé por qué. El caso es que los trasladaban a pie, con lo cual muchos morían por el camino. Luego además era una cantidad de recursos tremendo, porque tenían que ir todos los carceleros acompañando a las comitivas de presos, y se le ocurrió que ¿por qué no se hacía en tren? O sea, a ella se le ocurrió que los desplazamientos se fueran en tren, que era mucho más barato y encima mucho más seguro y encima mucho más humanitario que no que ir con esos grilletes pues, por los caminos de España cuando las carreteras eran como eran. En el año 65 escribe este libro, Cartas a los delincuentes, y plantea una reforma del Código Penal, el primer Código Penal humanitario. Esto consigue que la echen automáticamente del cargo, con lo cual ella queda completamente fuera, pero sigue trabajando en múltiples causas. La Revolución del 68 la volverá a poner en activo y le darán un nuevo cargo, en este caso inspectora de casas de corrección de mujeres, donde estas mujeres descarriadas acababan también aquí, y empieza a escribir tanto que empieza a tener fama internacional, empieza a ser reconocida internacionalmente. Se aproxima al krausismo, que era una filosofía regeneracionista que hablaba en escuela y despensa, de cómo a través de la formación se podía llegar a la regeneración moral, y empieza a dar conferencias que tienen un éxito absoluto en el Paraninfo de la Universidad de Madrid. Conferencias que se escriben, se editan y se publican en muchos idiomas. Y consigue el apoyo de María Victoria del Pozo. Pues mucha gente no sabe quién es. Pues es la mujer de Amadeo de Saboya, que era una mujer muy comprometida con la filantropía y que, aunque deja de ser reina, seguirá apoyando a Concepción en sus proyectos y le dará también mucha difusión internacional a esta señora. Y empezará una lucha incansable por, de todo. Criticará la realidad de su tiempo, esa sociedad terrible que había entonces, y luchará por la igualdad de derechos y azotará las conciencias. Era implacable, implacable, además con ese aspecto que tenía tan adusto, con esos pelos tirantes, era como si hablara la voz de la conciencia. O sea, ese físico yo creo que acompañaba mucho su filosofía. Y gana un premio con la Oda a la esclavitud, se convierte en una abolicionista de la esclavitud negra.
O sea, eso también completamente, hay que decir que España fue la sociedad menos esclavista, pero en Cuba teníamos un reducto de esclavos y ella se preocupó por la abolición, ¿eh? Pero no solo esto, también por la abolición de la prostitución. Pero no la reglamentación, porque es verdad que a finales del XIX se quiso reglamentar la prostitución para dar un carácter higienista. Pero ella, igual que ahora, dice, de higienista nada, tiene que estar abolida, porque es la explotación de la mujer. Esto le da una modernidad, todavía hoy se sigue planteando esto. Más la pena de muerte y sobre todo el garrote vil, las penas por garrote. Consta que yo pienso que el garrote es una de las formas más light de morir, ¿eh? Porque al fin y al cabo te mueres te dan 2 vueltas si comparamos con otro tipo de ejecuciones, son mucho peores, ¿eh? Pero bueno, depende de la pericia del garrotista. Pero bueno, la verdad que lo que dice su libro, El reo, el pueblo y el verdugo, o la ejecución pública de la pena de muerte, iba más bien al escarnio, a lo que era el escarnio de la pena de muerte. Luego también los pobres, los obreros, tenían una intensa conciencia social que le hizo, por ejemplo, patrocinar un proyecto que se llama el Patronato de los 10, donde todas las familias ricas, entre 10 familias ricas, tenían que sufragar la vida de una familia pobre, darle una vida digna, estudios a los hijos. Incluso es una pionera de las casas baratas, porque patrocina un proyecto que se llama la Constructora Benéfica, donde se hacen por primera vez viviendas sociales en España. Todo esto es obra de ella, ¿eh? Y luego incluso hacer un periódico para denunciar todos los abusos, tanto no solo en las cárceles, también en los hospicios, en los reformatorios. Todo eso, ella llama la atención sobre eso. Pero llega la guerra y se va a la guerra, se va a la Tercera Guerra Carlista y se compromete con la Cruz Roja. La Cruz Roja, la duquesa de Medinaceli, por primera vez había instituido una rama femenina, era una institución apolítica, la Cruz Roja como es hoy, que lo que atendía a presos de ambos bandos, y ella se va como enfermera al Hospital de Sangre de Miranda de Ebro, y eso le servirá también para hacer una obra sobre las condiciones de los soldados, de los heridos, un discurso un poco antibelicista, que también la pone en primera línea en su libro Cuadros de Guerra. Y aquí, pues, por ejemplo, dice cosas muy humanas, hace bien en llorar porque es difícil que vuelva a ver a su madre, pero por otro lado también oficial. La ley le pagó el viaje cuando sano, le sacó de su casa y ahora le permite volver a ella moribundo. Nada le da para que vuelva. Es decir, atendía también a la parte moral, a la parte anímica, pero también a la parte de justicia social. Y luego la difusión internacional es asombrosa. Empieza a escribir libros sobre las colonias penales de Australia, la pena de deportación, la llamada cárcel modelo. La cárcel modelo, la gente oye mucho la cárcel modelo, pero no saben que modelo se hizo como modelo de cárcel humanitaria. Luego sería lo que fuera, pero así se llamó. Y luego hizo su ensayo sobre el derecho de gentes. Esto fue el ensayo más potente sobre el derecho internacional que jamás se había hecho. Y asiste, fijaos qué cosa tan moderna, una señora, a congresos internacionales penitenciarios en Estocolmo, Roma, San Petersburgo y Amberes. Yo creo que ya no fue, que mandó la comunicación, porque no hay constancia de esto. Y luego, en el colectivo de migrantes españoles, que había muchos en América, también tuvo mucho predicamento, sobre todo la gran colonia gallega que teníamos en América. Pero el tema de la mujer quizás es el tema que más le ha dado relevancia, su carácter feminista, es la primera feminista, como dice Enriqueta Vila, la historiadora sevillana, a través de muchos libros, La mujer del porvenir, La mujer en su casa, El estado de la mujer, La educación de la mujer, hará ensayos recurrentes hablando sobre, reivindicando la capacidad intelectual de la mujer, diciendo que la mujer es igual que el hombre intelectualmente, y eso lo va reivindicando, acordados de lo del sexo débil, de lo del sexo menor y tal. Y luego el derecho a tener la misma educación y la misma profesión. O sea, además dice una cosa muy graciosa que dice, vamos, una mujer puede ser reina, puede ser santa y no puede ser otra cosa. O sea, ¿cómo es posible que pueda alcanzar lo máximo en la política y la santidad y no pueda? Y de cosas un poco curiosas como que la mujer no debe ser monja, sino que debe ser cura, por ejemplo, porque igual que trata a los hijos tal, dice que la mujer no puede ser juez, por ejemplo, porque el alma de la mujer es tan compasiva que le temblaría el pulso a la hora de castigar. Dice, por ejemplo, que la mujer nunca debe ser política, pero te lo explica, porque dice que la política está llena de corruptos y que la mujer no debe meterse en la corrupción. O sea, que dice cosas muy curiosas. Y logra hacer una asociación para que las mujeres puedan, la enseñanza de la mujer, y que puedan estudiar telegrafía, comercio, magisterio, idiomas y artes con título oficial. Esto lo consigue Concepción Arenal. Lo de telégrafos, yo se lo cuento a mis alumnos, ven todas las chicas del cable y se ven como las mujeres sí que estaban metidas en el mundo de la telefonía, que no se veían en otros ámbitos de la vida.
y una escuela de institutrices para que las señoras bien que caídas a menos pues pudieran también tener un porvenir. Ya voy acabando. Los últimos años de su vida, pues aunque ya está enferma, se dedica a una labor tremenda, sigue escribiendo muchísimo, y Emilia Pardo Bazán, volviendo al principio, la propone candidata para la Real Academia. Se llevaban 20 años, pero coincidieron en el mismo espacio, eran dos mujeres muy complementarias, una desde el punto de vista del pensamiento filosófico, otra desde la literatura, escribieron páginas brillantísimas, y fue acabando la edición de sus obras completas y siguió publicando en todos los sitios hasta que murió, porque siempre vivió de su trabajo, porque no tenía otro dinero, porque tuvo que vender todo lo que tenía, que había heredado, y vivió de su trabajo. Y ahí las frases de Concepción Arenal están en todos sitios. Tú metes frases célebres y salen montones. Algunos incluso no son apócrifas, no son de ella, pero se atribuyen a ella. El lugar de una mujer en la sociedad marca su nivel de civilización. Colectividad que no sabe pensar no puede vivir. Esta es famosísima. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Hay gente que dice que ni siquiera es de ella, que es apócrifa, pero ella la divulgó y por ella se conoce. Las fuerzas que se asocian para el bien no suman, se multiplican. Muchísimas. La ley es la conciencia de la humanidad. Siempre esos principios de justicia que le inculcó su padre. La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Y tenemos algunos retratos de ella, muy pocos, porque ella cuando nace es el inicio de la fotografía, no tenemos más que esta. Pero recomiendo encarecidamente una película de cine español donde se ve perfectamente su labor como visitadora, que se llama Visitadora de Cárceles. La ambientación es soberbia y está muy bien trazada la personalidad de esta señora única y ejemplar. ¿Qué nos ha dejado Concepción Arenal? Pues fue la mujer más relevante del siglo XIX, fue pionera del feminismo español, fue una pionera en la reforma del Código Penal, fue precursora del trabajo social, está en el callejero español en todos sitios, y es una mujer que todavía es un poco incómoda porque para la Iglesia era un poco heterodoxa, pero también para el socialismo le parecía demasiado católica. Entonces se movía un poco de hecho, cuando se valora, o se obvia una parte o se obvia la otra. Con lo cual, parece difícil comprender que una mujer de profundos que los tenía un sentimiento católico que lo llevó hasta la muerte. Y abrirá el camino de otras mujeres como Emilia Pardo Bazán o Mercedes Formica, que también hay que reivindicar. Y por último, ya es el último, es una pionera con carácter vigente. Por ejemplo, ayer me encontré esto, el reformismo social en la enfermería contemporánea. O el gran libro que escribió Clara Campoamor, la mujer que nos trajo el voto a la mujer, sobre el pensamiento de Concepción Arenal. Porque Concepción Arenal, como Emilia Pardo Bazán, Emilia Formica, estas mujeres pues son grandes hitos de la historia de España. Y son mujeres que nos hacen estar orgullosas de haber tenido españolas que hayan luchado por los derechos humanos como hicieron ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María, por tu locuacidad. He ido demasiado rápido. De esta mujer tan interesante y que tantísimo ha aportado. Bien, me toca a mí cerrar ya esta sesión. Y es una auténtica satisfacción que la Academia Andaluza de la Historia, a la que ahora represento, haya participado en esta primera jornada seminario sobre mujeres en la ciencia, en la que hemos intervenido varios académicos y que ha dirigido además un miembro muy activo de nuestra corporación, como es la doctora doña María del Carmen Calderón Berrocal. Entre los fines y actividades de la Academia está precisamente contribuir al mejor conocimiento de nuestro entorno. Este seminario es pues una gran oportunidad para ello. Nuestra Academia ha aportado las investigaciones de destacados estudiosos que con sus ponencias han aclarado cuestiones que están conectadas con el tema de este seminario. Porque las mujeres han estado siempre presentes en el mundo de las ciencias, como en el de las artes, la literatura, las humanidades, el derecho, etc. Lo que ocurre es que su relevancia ha quedado muchas veces oculta en un contexto social de discriminación que la relegaba a un ámbito doméstico principalmente. Reparar esta injusticia histórica es, por lo tanto, una tarea que nos compete ahora a todos. Poner en valor las aportaciones fundamentales de tantas pioneras que en todos los campos del saber se distinguieron por romper estereotipos y avanzar en el conocimiento y su divulgación en la sociedad. Este es el gran reto que asumen hoy las instituciones y muy en especial la universidad. En esta línea se inscribe el seminario que hoy hemos celebrado. Así pues, la Academia, junto a los organismos de procedencia de los ponentes, colabora en esta actividad científica de gran interés que esperamos haya alcanzado los objetivos deseados. Muchas gracias.
Bueno, pues cerramos la jornada no sin antes agradecer a la organización, a la Oficina de la Igualdad, a don Miguel, a doña Margarita, su participación desinteresada y bueno, desde Granada nos han estado asistiendo online el doctor don Yucia Pousate, a quien también desde aquí agradecemos su esmero. Muchísimas gracias por su atención y asistencia.